La preparación es sumamente esencial. Independientemente de lo que usted tenga como meta en la vida, si tiene algo que decir, usted debe estar preparado para decirlo bien. Lo mismo sucede si usted desea preparar un banquete para tener un buen grupo de invitados. Obviamente usted tiene que planificar y preparar muy bien el menú para poder elaborar ese apetitoso y delicioso banquete. Si va a invitar solamente a una o dos personas, de igual manera usted se prepara. La preparación es indispensable, no se lo olvide. Pensé en el valor de la buena preparación cuando leí la historia de un pequeño niño que nació enfermizo, con el cuerpo muy frágil y con un impedimento en el habla. Además de estas dificultades tan características, a la edad de 7 años este niño perdió a su padre. No tenía a su mamá ya con vida y queda huérfano a la edad de 7 años y pasa a vivir con una pareja de tutores, de guardianes, que en lugar de protegerlo como se supone que debían de hacerlo, ellos le robaron la herencia que su padre le había dejado, que era cuantiosa, y le privaron de tener la educación que él merecía y recibir la atención médica que él necesitaba. Para complicar este asunto, él no tenía la capacidad de distinguirse en el único sitio sumamente importante en la cultura griega de su tiempo, como era el piso de un gimnasio. Las posibilidades parecían ser cada vez más difíciles para este pobre niño, huérfano, delicado de cuerpo y raro en su forma de hablar, porque tartamudeaba bastante. A nadie le importaba dónde anduviera y nadie le entendía lo que él quería decir. Nadie se hubiera imaginado que ese niño un día llegara a tener el poder en su voz para movilizar a toda una nación. Así como estaba desfavorecido, abandonado, burlado, abusado y víctima de casi todos los males que pudieran infligirse a un niño a esa corta edad, esto lo experimentó Demóstenes, el más grande orador y estadista ateniense. En la condición tan patética en la que se encontraba, Demóstenes escuchó una vez hablar a un gran orador en la plaza pública. La multitud se agolpaba para escuchar a este gran orador y lo primero que llegó a su mente es: si yo pudiera hablar como ese hombre, yo sería el hombre más realizado del mundo. Esa experiencia inspiró y desafió a Demóstenes como nada lo había hecho en su vida. Mientras estaba parado ahí escuchándolo, en lugar de hacer de su vida y sentirse la víctima el resto de su vida, decidió prepararse para aprender a hablar en público. En ese momento, él determinó que iba a tomar la vida por el mango e iba a hacer lo posible por superar todas sus incapacidades y todas sus limitaciones. De hecho, un escritor biógrafo describe la transformación que él tuvo de esta manera. Escuche: para vencer su impedimento del habla, Demóstenes ideó sus propios ejercicios extraños. Él llenaba su boca con piedritas pequeñas y practicaba hablar con ellas en la boca. Ensayaba discursos completos frente al viento y mientras subía corriendo por cuestas empinadas. Aprendió a dar discursos completos con solo unas pocas respiraciones. Y pronto su voz tranquila y débil estalló como una fuerte y poderosa claridad. Demóstenes se recluía literalmente bajo tierra, en un búnker que él había construido para estudiar e instruirse a sí mismo. Para asegurarse de no buscar distracciones externas, se rapó la mitad de la cabeza para que le diera vergüenza salir a la calle. Y a partir de ese momento, él pudo diligentemente trabajar en su voz, sus expresiones faciales y sus propios argumentos. Cuando se aventuraba a salir de ese búnker, era para aprender más, para escuchar a gente hablar en público, para aprender sus técnicas. Cada momento, cada conversación, cada negociación era una oportunidad para mejorar el arte de hablar. Y todo aquello lo hizo con una sola meta. Él quería enfrentar a aquellos enemigos que lo habían despojado de todo en la vida ante los tribunales. Y lo logró.
Cuando cumplió su mayoría de edad, ganó el caso en contra de aquellos guardianes, aquellos tutores que le habían robado la herencia y logró despojarles de todo lo que le habían robado, aunque ya para entonces la herencia era muy pequeña. Sin embargo, para él no importaba el dinero. Lo que importaba era lo que había conseguido con esa preparación. Su reputación como orador, su habilidad para dirigir a la multitud y su incomparable conocimiento de la ley valía más que cualquier otra herencia en la vida. Cada discurso que pronunciaba a Demóstenes lo hacía más fuerte. Cada día que se aferraba a practicar y una y otra vez, él podía perfeccionar esa técnica. Es más, él podía adivinar las intenciones de cualquier pendenciero que llegara a hacerle frente a alguien desvalido y los defendía y ganaba sus casos. Al luchar contra su desafortunado destino, Demóstenes encontró su verdadero llamado. Él sería la voz de Atenas. En el cenit de sus logros, nadie podía igualar la habilidad que tenía Demóstenes como orador. Se dijo que cuando otros grandes oradores hablaban, la gente respondía: ¡wow! Estamos impresionados. Pero cuando Demóstenes hablaba, la gente gritaba a una sola voz: ¡marchemos! Y con eso condujo a los atenienses de una victoria a otra. Me encantan historias como esta. ¿Sabe por qué? No solamente porque son impresionantes y demuestran cómo alguien que era un don nadie se convierte en un alguien, sino porque son verdaderas. Porque todas tienen que ver con una desventaja que es superada siempre y cuando se decide esforzarse, prepararse para lograr los objetivos en la vida. Desde aquel lugar insospechado, un hombre surgió y se convirtió en el individuo más notable de su época. De hecho, una de las frases más famosas de Demóstenes es la siguiente: las palabras que no van seguidas de los hechos no valen para nada. Es muy fácil decir: yo quiero hablar como hablaba Demóstenes, pero no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no está haciendo absolutamente nada para lograr su objetivo. Es muy fácil para otros decir: yo quiero tocar la guitarra como toca fulano de tal, o el piano como toca mangano de tal, pero no lo va a hacer, porque no está haciendo nada para poder practicar una y otra vez y lograr su objetivo. El éxito no se alcanza únicamente con deseos y buenas intenciones, sino con trabajo duro, tenaz, uno por uno, uno a otro, hasta lograr el objetivo que uno se propone. Esa preparación que tuvo Demóstenes es la preparación que usted y yo tenemos que hacer cuando estudiemos las Escrituras. Debemos esforzarnos y pasar el tiempo adecuado. Nadie va a decir: yo quiero predicar como fulano de tal, si usted no está dispuesto a pasar el tiempo suficiente estudiando, observando, interpretando dentro del contexto, correlacionando y aplicando algún pasaje de las Escrituras. No puede simple y sencillamente, con el puro deseo de querer enseñar como fulano o mangano, llegar a usted a ser un buen expositor de las Escrituras. Necesita trabajar arduamente. Necesita prepararse. Es necesario. Y no estoy hablando de ir a un seminario. No estoy hablando de capacitarse en algún instituto bíblico. Estoy hablando de tomar el tiempo suficiente para leer lo que dice el texto y buscar la manera de interpretar lo que el texto significa. 3 declaraciones de grandes hombres conocidos en el medio evangélico nos ayudan a pensar en la importancia de la preparación. Uno de ellos es el gran escritor C.S. Lewis. Él dijo en una ocasión: si me dan 10 minutos para talar un árbol, pasaré mis primeros 2 minutos afilando mi hacha. ¿Se da cuenta? A muchos de nosotros nos dan el hacha y comenzamos a talar por todos lados sin esperar que nos digan cuál árbol hay que cortar. Otro de los grandes pensadores es un pastor del siglo pasado llamado Donald Gray Barnhouse. Él dijo lo siguiente: si solo tuviera 3 años para servir al Señor, me gustaría pasar 2 de esos años estudiando y preparándome. ¿Se da cuenta? Y el último, usted quizá lo ha conocido o ha escuchado de él, aunque acaba de fallecer recientemente, el gran evangelista Billy Graham. Cuando un periodista lo entrevistó y le preguntó si él tuviera la oportunidad de vivir de nuevo, él quisiera cambiar algo en su vida, y él respondió que sí, y dijo:
habría estudiado más y hubiera hablado menos. Al menos 3 veces más de todo lo que lo hice. Todas estas cosas, todas estas declaraciones nos ayudan a pensar en lo que dice aquel gran proverbio chino. Cava tu pozo de agua antes de que te dé sed. Eso es importante, la preparación. El problema es que muchos somos sorprendidos cuando las cosas suceden y no nos hemos preparado para ello. Llegamos a la jubilación y no hay nada para el retiro. Llegamos a una situación y no tenemos absolutamente nada preparado. Se nos presenta una oportunidad y no la podemos aceptar porque no estamos listos para tomarla, porque nos falta preparación. Bueno, si usted quiere convertirse en un buen expositor, y ahorita voy a explicar lo que significa exponer la Escritura, en un buen maestro, en un buen predicador, en un buen facilitador de la palabra de Dios, usted necesita prepararse. Pero es algo triste que en el pueblo de Dios lo que menos hay es gente con el deseo de prepararse. Si hay un estudio que le va a preparar a usted con un discipulado, simplemente por la duración que tiene ese estudio, usted dice, no, es demasiado tiempo. Porque no quiere gastar ni el tiempo, ni la energía, ni el recurso en una preparación. Quisiera que por ósmosis agarrara usted la Biblia, durmiera con ella y al día siguiente ya tuviera todo el conocimiento. Pero así no suceden las cosas. Uno necesita estudiar para poder entonces enseñar. Y eso debieran escucharlo muchos maestros que hoy en día siguen enseñando en los púlpitos. El púlpito es responsable de la ignorancia que hay en las bancas, porque simple y sencillamente la gente no ha tomado la responsabilidad de prepararse. Es mi oración que en esta congregación siempre haya personas preparadas aquí en el púlpito de antemano a la hora de exponer la palabra, porque eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a seguir creciendo. Ya vimos que estudiar a profundidad las Escrituras conlleva un trabajo arduo y detallado. No hay atajos ni un método simplificado cuando se trata de poder pasar el tiempo en las Escrituras. Dios ha escrito su voluntad aquí en su palabra. No ande buscando la voluntad de Dios en las nubes que se forman allá afuera o en la voz que se puede escuchar allá en la medianoche mientras usted está dormido. Dios ya ha dejado todo lo que usted quiere, todo lo que Él desea que usted quiera que sepa, ya está aquí en la Escritura. Lo único que necesita es que usted debe pasar tiempo buscando la voluntad de Dios aquí en su palabra. Dios habla absolutamente. Puede que hable en voz audible, tal vez, pero generalmente Él habla de una manera tan clave y tan clara aquí en su palabra de Dios. Pero hace falta que usted se siente y se dé el tiempo de poder estudiarla. Entonces, la idea central de este mensaje es la siguiente. Una pobre preparación produce una pobre presentación. Son las 5 P's del fracaso al exponer las Escrituras. Una pobre preparación produce una pobre presentación. Lo contrario ocurre también. Una buena preparación produce una buena exposición. Por lo tanto, es necesario estudiar a profundidad las Escrituras y esto requiere tiempo. El propósito que tuve al enseñar la serie de Aliméntese de las Escrituras en todas estas semanas, que dicho sea de paso, ya nos quedan contando este mensaje 2 más y vamos a terminar esta serie, es para que usted aprenda a depender directamente de Dios cuando usted aprende a cocinar alimentos espirituales por sí mismo, pasando tiempo en la palabra. El otro propósito es motivar a algunos de ustedes que han sido llamados a ser buenos expositores de las Escrituras, a que no se comprometan a enseñar a menos que estén dispuestos a enseñar expositivamente la Biblia. ¿Qué significa eso? Que la van a enseñar dentro de su contexto, siguiendo las reglas que hemos estado mencionando estos días, para entender un pasaje dentro de su contexto. Versículo a versículo, capítulo a capítulo, libro a libro, es el contexto de la Escritura. Si usted no está dispuesto a enseñar de esa manera, no, por favor, háganos un favor, no enseñe la Biblia a menos que esté usted dispuesto a enseñarla para que la Biblia diga lo que Dios quiere que diga, no lo que usted quiere decir con ella. Por lo tanto, vamos a repasar los aspectos que hemos visto porque este es un mensaje que resume los 4 pasos de la receta que hemos dado, de la observación, que significa qué dice la Escritura, de la interpretación que nos ayuda a encontrar el significado de lo que dice el texto, de la correlación y finalmente ser capaces de tomar estas verdades espirituales
y aplicarlas para enseñar a otros fielmente a hacer lo mismo. Esto es lo que podemos llamar como exposición. ¿Qué es la exposición? La exposición simplemente es la explicación sobre algún tema de un modo coherente, claro y ordenado. Por ejemplo, la exposición ocurre cuando el texto bíblico es estudiado, entendido y explicado. Es cuando podemos decir que ocurre la exposición. Cuando el texto bíblico permanece como el foco central de atención durante la entrega del mensaje y no mis ideas. Y número 3, cuando el texto bíblico es ilustrado y aplicado de acuerdo a las necesidades de hoy, es decir, es relevante a nuestros tiempos. Siempre procuro que estos puntos se puedan notar cada vez que preparo un mensaje de la Escritura. Que la enseñanza que Dios me dé sea precisa, clara, relevante y práctica. Precisa porque está dentro del contexto donde está ese pasaje. Estamos explicando lo que la Biblia dice. Clara para que sea el texto el que esté siendo explicado, y relevante para que sea coherente con los tiempos que estamos viviendo en nuestros días. Es la manera en que puede llevarse a cabo en la práctica, y eso es la aplicación del pasaje. Después de todo, el propósito de la Biblia no es llenar nuestra cabeza de conocimiento, hermanos. El propósito de Dios al darnos la Biblia es para transformar nuestras vidas. Y eso va a ocurrir únicamente cuando pasamos el tiempo suficiente para que sea la Biblia la que nos transforme. Nuestra vida podría llegar a ser la única Biblia que algunos jamás leerán. La exposición entonces del texto bíblico requiere preparación cuidadosa, y vamos a entrar en materia. Vamos a usar un pasaje de la Escritura para que todos juntos comencemos a utilizar estos cuatro pasos de esta receta de cómo podemos interpretar adecuadamente las Escrituras. Dijimos que estos 4 pasos son observación, interpretación, correlación y aplicación. Y hay un pasaje muy conocido de muchos de ustedes que se encuentra en el Antiguo Testamento, que es el libro de Josué, en el capítulo número 1, los versículos del 1 al 9. Yo sé que la mayoría de ustedes conoce de memoria los versículos 8 y 9. Nunca se aparte de este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y todo te saldrá bien. Por lo tanto, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Nos encanta esa promesa, ese pasaje, pero no logramos entender lo que significa si nosotros no entendemos el contexto. Y el contexto de esos versículos se encuentra en los primeros 5 versículos de Josué 1, del 1 al 5. Por eso es bien importante a la hora de observar, para saber lo que dice el texto, entender lo que dice el texto, leer lo que está ahí, comencemos con el contexto. Si nosotros no hacemos eso, es como si les estuviera contando la historia de Demóstenes, de que se echaba piedritas en la boca, y usted dijera, ¿y? Usted no entendería qué estoy hablando si no conociera el trasfondo de Demóstenes, como se lo expliqué hace un instante. Lo mismo sucede si usted agarra estos 2 versículos fuera del contexto de lo que estamos leyendo en el capítulo 1 de Josué, no entendería de qué se trata o qué significa de que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Vamos a ver el contexto para poder entender esto. Vaya conmigo a Josué capítulo 1, versículo 1, y hagamos algunas observaciones juntos. Primero, Josué 1:1 dice: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés. Ahí lo primero que observamos es lo siguiente: Moisés ha muerto. Ahí está. No me lo dijo una nube, no me lo dijo una voz, me lo dijo la palabra de Dios. Ahí está. Está el texto. Moisés había sido designado por Dios como su siervo para liberar a los israelitas de la esclavitud de Egipto, atravesar el Mar Rojo y caminar por el desierto hasta los límites de la tierra prometida, pero ahora él ya había muerto. La segunda observación en este mismo versículo: el Señor habla con Josué. Josué, como dice aquí el pasaje, es el ayudante de Moisés, el siervo de Moisés. No comenzó a hacerlo ahí, ya tenía muchos años sirviéndole, como vamos a ver un poquito más adelante. Pero es posible que Josué aquí se sintiera solo y buscara de alguna otra manera la dirección de Dios. Y Dios no lo defraudó, porque en ese momento, después de algunos días de duelo por la muerte de Moisés,
Josué buscaba la dirección de Dios. ¿Cómo sé eso? Simplemente el contexto. Porque el libro que está antes de Josué es Deuteronomio, y el último capítulo de Deuteronomio, capítulo 34, nos habla precisamente de cómo comienza el libro de Josué. Nos habla de la muerte de Moisés, del duelo que tienen todos los israelitas por él, y de Josué que recibe ahora sí que la unción del Señor o el llamado del Señor para ser el nuevo líder de Israel. Donde termina Deuteronomio 34, comienza Josué capítulo 1. Es lo que podemos observar aquí. La tercera observación es que Josué asume el liderazgo de Moisés. Y aunque Moisés, el siervo del Señor, ya había muerto, ¿sabe qué? El propósito de Dios no había muerto. Seguía vivo. Y Josué ahora era quien recibía la estafeta de liderazgo para poder guiar al pueblo a que entrara en la tierra que Dios había prometido a sus antepasados. Una cuarta observación que encontramos ahí. Ve ahí el pasaje. Hay instrucciones específicas de parte de Dios. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Josué? ¿Sí? Le dice, mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que yo les doy. Note que Dios es muy específico a la hora de dar instrucciones. Aquí le está diciendo que lo que Josué quiere que haga es que cruce el río Jordán y que lleve con él a todo el pueblo de Israel. Aquí es importante conocer un poquito de la geografía para entender dónde se encuentra el río Jordán. Y por eso los mapas que vienen al final de la gran mayoría de las Biblias que tenemos es donde pueden ser de mucha utilidad. Si usted no tiene una Biblia que tenga mapas, yo le recomiendo que compre una que tenga mapas. ¿Por qué? Porque cuando usted vea nombres de ciudades, nombres de grupos o étnicos y también nombres de lugares geográficos como el río Jordán, el Mar Muerto, el Mar Mediterráneo, es importante que sepa dónde están. A la hora de leer lo que dice el texto, el saber la ubicación de estos lugares va a ser de mucha ayuda. Por ejemplo, ¿dónde está esto? ¿Dónde queda esta tierra? El versículo 4, Dios es tan claro, y esta es la sexta observación, nos hace una delimitación de las fronteras de dónde estaba la tierra que Dios había prometido darles a ellos. Fíjense muy bien lo que dice el versículo 4. Desde el desierto del Negev al sur, hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río Éufrates al oriente, hasta el mar Mediterráneo al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Dios está dando instrucciones precisas de hasta dónde está la extensión territorial que Él estaba prometiéndole a los israelitas desde Abraham, Jacob, Isaac, hasta el tiempo de Moisés y ahora a la nueva generación que estaba a punto de entrar en la tierra prometida. Por cierto, la palabra Negev en hebreo significa seco o desierto. Sería redundante decir el desierto del Negev. Es simplemente Negev o el desierto de Arabia, para entenderlo mejor. Entonces, vemos en el mapa que viene en su Biblia, y aquí tengo uno enfrente de ustedes, que el desierto del Negev está abajo, al sur, las montañas del Líbano están al norte, el río Éufrates no se alcanza a ver en esta fotografía porque está todavía mucho más al lado este, por ahí pasa el río, hasta allá llegaban los límites de la tierra prometida, y el otro límite al oeste era el mar Mediterráneo. Esta es la tierra que Dios prometió a Abraham. Y es bien interesante porque les voy a mostrar un mapa más adelante hasta dónde comprendía la extensión de terreno que Dios estaba prometiendo darle a Israel, que lo que vemos en este pequeño mapa donde se asentaron las tribus es mínimo comparado con la gran extensión que Dios tenía para ellos. Quiere decir que la posesión de la tierra prometida fue parcial. Y dicen muchos de los profetas que la posesión total de la tierra será cuando Cristo venga después de su segunda venida y pueda venir a gobernar el milenio. Él va a juntar a los israelíes y va a poder formar esta nación y darles la tierra que tanto Dios les prometió desde el principio. Sigamos con la séptima observación. Dios promete darles la victoria. Josué iba a liderar una invasión aquí. Había prometido la tierra, pero ellos tenían que pelear por ella. Por eso menciona aquí un grupo en particular. Menciona a los hititas. Vea el versículo 5. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré. Dios sella su promesa a Josué con una declaración de seguridad. ¿Cuál es? La presencia. Dios les iba a dar la victoria porque Él estaría con ellos.
Note cómo el contexto de los versículos 1 al 5 nos ayudan ahora para prepararnos para entender los versículos 6 al 9. Ahora sí, estamos totalmente listos para entender cuál es la orden que Dios le da a Josué cuando comienza a decirles, esfuérzate y sé valiente. Ahora entendemos por qué, pero vamos a seguir observando. Todavía no nos pasemos a interpretar. Solamente estamos observando ahorita. Veamos un poquito acerca de los términos clave que aparecen en los versículos 6 al 9. Dice el versículo 6, sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Número 2, ten cuidado de obedecer a todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. ¿Se da cuenta cómo en estos versículos hay un par de palabras que se repiten? Fuerte y valiente. Eso es importante anotar al lado de observar por qué se está repitiendo algo. Cuando la Biblia repita una frase más de 2 veces, tenemos que prestar atención. En el hebreo, una repetición de una frase, sobre todo si es la misma frase, se utiliza para dar énfasis, para decir que esto es importante, tomemos nota. Por lo tanto, cuando usted vea una frase como esta, o unas palabras como esta, tome nota, escriba al margen, aquí se repitió esta palabra, o junte los versículos que están repitiéndose. Más adelante, el mismo mandato aparece por última vez en el versículo 18, cuando dice, cualquiera que se rebele contra las órdenes y no obedezca a tus palabras, y todas tus órdenes será ejecutado, así que sé fuerte y valiente. 4 veces en el mismo capítulo se repiten estas frases. Obviamente Dios está queriendo decir algo aquí a través de su palabra. Entonces, tenga en mente que cuando la palabra de Dios incluye este término, Dios está a punto de decir algo. ¿Qué son estas frases fuerte y valiente? Bueno, yo hago uso de un diccionario bíblico, de un comentario bíblico, y empiezo a buscar la palabra fuerte y valiente, o empiezo a buscar el concepto que viene aquí en Josué capítulo 1, para saber cuál es la diferencia que están haciendo algunos historiadores o el diccionario de estas palabras. Al ser fuerte y valiente, ¿qué es lo que Dios está queriendo decirle a Josué? Obviamente, Dios está diciéndole a Josué esto. Miren, versículo 7. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Aquí es la primera vez que yo veo que aparece la palabra prosperar o tener éxito en la Biblia. No es muy común, aunque los que predican el evangelio de la prosperidad no se cansan de estar citando textos fuera de contexto. Es muy pocas veces cuando la palabra prosperar aparece en la Biblia. Y aquí en el versículo 8 y 9 aparece. Dice, estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solamente entonces, condicional, prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, sé fuerte y valiente. No es opcional, es un mandato. No tengas miedo ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces, otra palabra que le vamos a añadir a buscar en el diccionario es prosperar. Otra más podría ser libro de instrucciones. ¿Y qué significa la frase meditar en él de día y noche? Son palabras claves que yo debo buscar su significado a la hora de observar. Todavía estoy observando, ni siquiera estoy interpretando. ¿Se da cuenta? Y miren, ya llevamos casi media hora de este sermón. Sigamos. En resumen de la observación, ¿qué podemos deducir solamente del resumen de observar? De observar. Número 1, Dios había estado preparando a Josué para dirigir al pueblo a una tierra que aún no había sido conquistada. Número 2, Él podría dirigirlos en tanto que Él estuviera dispuesto a obedecerle en todo lo que Él dijo que Él hiciera. Número 3, Josué debía tener valor y fortaleza y el Señor se los proveería a través del estudio constante de las Escrituras. Por eso la frase estudiar, meditar de día y de noche, constantemente. Y número 4, Josué debe ser fuerte en su trayecto de guiar a la gente, sin temor o sin desaliento, sabiendo que el Señor estaría con él donde quiera que él fuera. Ese es solamente el resumen de lo que hemos observado hasta ahorita. Con todo esto, ahora sí podemos estar listos para pasar a interpretar. En muchos de los casos, cuando usted lee la Biblia, usted se va directo a la interpretación. Se da cuenta de la cantidad de riqueza que se perdería usted si no entiende lo que significa todo esto culturalmente hablando, en cuanto al idioma en que fue escrito y las circunstancias en que estuvieron haciéndose las cosas. Pero ahora pasemos a interpretar estos pasajes. La interpretación es entender el significado del texto.
En este paso surgirán algunas preguntas que son muy importantes responder, que no están directamente ahí en el texto, pero que vale la pena hacerlas para poder hacer una investigación más profunda. ¿Qué preguntas podemos formular en los versículos 1 al 9 de Josué? Una de ellas puede ser muchas. Yo nuevamente les voy a dar unos ejemplos. ¿Dónde estaban los israelitas y dónde se sitúa geográficamente ese lugar? No nos lo dice el texto, tenemos que hacer una investigación. Pero si le damos vuelta a la página anterior, en Deuteronomio capítulo 34, que es el libro anterior a Josué, encontramos que ellos se encontraban en la tierra de Moab, donde Moisés había fallecido. Habían estado de luto durante 30 días por la muerte de Moisés, Deuteronomio 34, 1 al 8. Y también aprendemos que antes de su muerte Moisés impone manos sobre Josué, nombrándolo a él como su sucesor, como líder del pueblo de Israel. Eso lo aprendemos solamente en el contexto, ¿verdad? Ahora, ¿qué otra pregunta podemos hacer aquí? ¿Quiénes fueron los hititas o eteos, como dicen otras versiones? Eso es bien importante porque con la ayuda de un diccionario o comentario bíblico y un atlas bíblico, usted descubrirá que los hititas fueron los descendientes de Et, con H, el segundo hijo de Canaán, el bisnieto de Noé, ¿verdad? Algunos de los primeros habitantes que tuvo la región de Palestina, la tierra de Palestina. Los 2 espías que enviaron a inspeccionar la nueva tierra, la tierra prometida, entre ellos 2 de ellos eran Josué y Caleb, regresaron con un informe. Y cuando leemos en Génesis 10, los 2 espías dijeron que los amalecitas vivían en el Negev y los hititas, los jebuseos y los amorreos vivían en la zona montañosa. Los cananeos vivían a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. Lo mismo, esto es hacer correlación, por cierto. Estamos buscando otro pasaje que nos dice lo mismo con respecto a los límites que tenía la tierra prometida. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque aunque la tierra era un regalo de Dios para los israelitas, ellos tenían que invadirla y tenían que tomarla por fuerza. Por lo tanto, los hititas estaban destinados a ser desplazados si los israelitas querían realmente cumplir con lo que Dios estaba diciéndoles de tomar posesión de la tierra. Ya vimos la extensión de la tierra, pero voy a mostrarles un mapa bien interesante, porque este mapa nos ayuda a entender en retrospectiva lo que Génesis capítulo 15, versículo 18 al 21 dice, de lo que Dios prometió originalmente a Abraham en el pacto que tuvo de la tierra que les iba a dar por heredad. Muy grande en la extensión territorial comparado. Si usted alcanza a ver este mapa, se dará cuenta que está muy pequeñito el lugar en morado que se ve ahí, donde está Israel, donde ellos habían tomado posesión, y mire todo el lugar de rojo, que era lo que Dios había prometido darles, porque generalmente les dice que desde la extensión, desde los límites con Egipto, hasta el río Éufrates, estaba prometido dárseles. Eso es lo que van a tener ellos cuando Cristo venga, en total. Esa va a ser la heredad que Dios va a prometer. Entonces esta promesa ha sido cumplida parcialmente. Creció un poquito más cuando el reino se unificó bajo David, pero no está terminada completamente, sino hasta el reino milenial. Ahora veamos algunas definiciones que son importantes cuando estemos estudiando estos versículos del 1 al 6. Mire las palabras, conviértase en un buitre que está rodeando a un ¿cómo le diría? A un animal muerto, ¿verdad? Así vea las palabras, vea qué significa esta palabra, busque el significado, no se quede, ay, pues quién sabe qué significa esto. No, busque el significado para que usted logre comprender cuál es el concepto de lo que está queriendo decirle la palabra. Por ejemplo, en el caso de las palabras fuerte y valiente, que se repiten tanto aquí, tal vez podemos imaginarnos a Josué que se sentía intimidado por la grandeza de la tarea que se le venía encima y tuvo, no sé, temor, miedo, porque los zapatos o las sandalias de Moisés eran muy grandes para él y él no sabía si iba a cumplir con el reto, ¿verdad? El texto no nos lo dice, pero usted como maestro de la Biblia, como predicador, estudiante de las Escrituras, usted puede descubrir todo esto cuando busca el significado. Sobre todo la importancia de estas frases nos ayuda a entender cómo se sintió Josué. Imagínese que a usted le dan un nombramiento ahí en la compañía donde trabaja. De repente, usted que es un empleado de 8 a 5, de repente le dan el puesto de supervisor o de gerente general. Así de las buenas a primeras. No creo que ocurra, ¿verdad? Pero a lo mejor de repente se lo da y usted dice, ¿qué voy a hacer ahora?
no tengo la preparación, no conozco el inglés suficiente como para yo encargarme de tantas personas aquí que hablan solamente inglés, etcétera, etcétera. Tiene que sentir lo que sentía este personaje, en este caso, en esta historia. Con la ayuda de un comentario bíblico podemos descubrir. Fíjense lo que un comentarista habla sobre el significado de estas frases. Escuche. Al enfrentar un tremendo reto de conquistar Canaán, Josué necesitaba una palabra fresca de ánimo. A partir de sus observaciones personales, Josué sabía que los cananeos y los otros pueblos eran muy fuertes y que vivían en ciudades fortificadas, como dice Números 13. Por otro lado, la mayor parte de la tierra era terreno montañoso, lo cual complicaría las maniobras militares. Pero cuando Dios da una orden, generalmente la acompaña con una promesa. Así que Dios, aseguró a Josué que tendría una trayectoria de victorias continuas sobre sus enemigos, debido a que la presencia y la ayuda infalible de Dios estaría con él. Las palabras "no te dejaré" pueden entenderse como "yo nunca te soltaré, nunca te abandonaré". Y Dios jamás se retracta de sus promesas. ¿Se da cuenta? Esta declaración de nunca desampararlo fue el llamado de Dios a Moisés a esforzarse. Hay 3 razones por las cuales Josué tenía que esforzarse y ser valiente. La primera de ellas, hermanos, la encontramos en el versículo 6, porque Dios había prometido darles la tierra. Era promesa de Él. Dios les dijo, esta tierra les pertenece a ustedes. Así es que entra y toma posesión de lo que te he dado. Pero el esfuerzo y la valentía son necesarios para poder llevar a cabo una tarea tan agotadora de campaña militar. Porque iba a tener que ser conquistada. Había gente viviendo ahí. Había que luchar contra ellos para despojarlos del lugar que Dios estaba dándoles a ellos. A veces hay un conflicto muy fuerte entre algunas personas que no conocen la Biblia y empiezan a criticar a los israelíes, así es como se les conoce a los de hoy, porque están habitando en terreno palestino. Es que está en la Biblia. Es que desde un principio el Señor lo prometió desde antes que surgieran estos pueblos ahí. Pero a veces si no entendemos lo que la Escritura dice, no logramos comprender el conflicto del Medio Oriente a cabalidad. Pero necesitamos ir a lo que significa. Es un poquito diferente a cómo están las cosas, porque hoy se ha mostrado más políticamente hablando todo. Pero qué interesante es ver esta promesa tan maravillosa. Por eso Josué debía tener muy presente que el éxito que iba a alcanzar no se debía a su fuerza, no se debía a su poderío militar, se debía a que la promesa de Dios era que esa tierra era de ellos. Y tenía que creer la promesa de Dios. Sin embargo, antes de cumplir esa promesa, él tuvo que ejercer su fe, tuvo que confiar, tuvo que, primero que nada, poner un pie en las aguas caudalosas del río Jordán, unas aguas que parecía un mar embravecido. Estaban tan caudalosas esas aguas que cualquier cosa que hubiera entrado a las aguas del río Jordán era cuando más lluvia había en ese tiempo y estaban desbordando. ¿Cómo lo sé? El comentarista bíblico me enseña de que era el tiempo en el que había lluvias y todo lo demás. Por lo tanto, era atemorizante tratar de meterse en esas aguas del Jordán. Pero él tenía que actuar con fe. Y como vemos en el pasaje que continúa en Josué capítulo 2, en el momento en que los sacerdotes que llevaban el arca de Dios pusieron un pie en las aguas, ¡fum!, se secaron, se abrieron. Así como el Mar Rojo, pero era distinto, porque aquí era cada pie que se ponía, se iba poniendo sobre el terreno seco. Milagro, definitivamente. Pero nunca hubieran visto el milagro si se hubieran puesto el pie primero. ¿Se dan cuenta por qué es importante para nosotros confiar en Dios? Actuar por fe y no por vista. Pero la mayoría de nosotros actuamos por vista y no por fe. Por lo tanto, vemos más derrotas que victorias en nuestra vida. Josué aprendió esto. La segunda razón por la que debía esforzarse y ser valiente es porque debía vivir en la práctica de las enseñanzas de la ley de Moisés. Esta ley era la única Biblia que ellos tenían. La ley de Moisés era lo que ellos tenían y ya se reconocía, por lo que vemos en este pasaje, como autoridad. Por lo tanto, este libro de instrucción debía ser algo que no se apartara de su boca. En pocas palabras, debía hablar de él. Este libro de instrucciones debía ser meditado de día y de noche. Lo que significa es que él debía pensar en él. Y este libro de instrucciones debía ser para Josué algo que él hiciera todo lo que ahí está escrito. Lo que significa es que él tenía que actuar conforme a lo que el libro de la ley decía. Y en tercer lugar, ¿por qué tenía que ser valiente? ¿Por qué tenía que ser él esforzado? Josué debía enfrentarse a gigantes
y a ciudades fortificadas. Pero no debe tener temor, porque la presencia de Dios estaba con él, porque él les daría la victoria. Por eso él tenía que hacer. Como dijo Martín Lutero, 1 más Dios es mayoría. No 1 más 2. 1 más Dios es igual a mayoría. Nunca se olvide de esa fórmula mágica para el éxito. Ahora, ¿cómo le cuento todo esto? Porque todo esto se relaciona con la comprensión de cómo se sintió Josué. Por eso él, al escuchar las palabras de ánimo de Dios, de decir, no tengas miedo, esfuérzate y sé valiente, de alguna otra manera él tenía que entender. Él necesitaba ese tipo de ánimo. Nosotros necesitamos un ánimo similar. Sabemos que Dios ha ganado la victoria, sabemos que Dios tiene el control, pero ¿cómo necesitamos ser animados por la palabra de Dios constantemente para saber que Dios está con nosotros, cierto? Entonces usted puede entender cómo se sintió Josué. Ahora, con todo esto en mente, ya podemos pasar a la parte de la correlación que he hecho mucho más rápida, porque tenemos que buscar conceptos en otros pasajes de la Biblia que nos enseñen los mismos temas que estamos estudiando aquí, como por ejemplo en Josué capítulo 1, del 1 al 9. Otros pasajes en la Biblia que nos hablan de lo mismo. Déjenme darles algunos pequeños ejemplos. ¿Qué pensamientos similares, qué referencias similares aparecen en otros pasajes de la Biblia? Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 1, Dios les ordena a los israelitas que se vayan del monte Sinaí y nombren al liderazgo necesario. ¿No? Es lo que estamos viendo que Dios hace aquí con Josué. Está nombrando nuevos líderes. En este caso, a Josué lo menciona como líder. En Deuteronomio 11, 22 al 24, Dios llama a Israel a obedecerlo, a amarlo y servirlo, usando palabras similares a las de aquí de Josué capítulo 1. Luego, en Jueces capítulo 1, el pueblo no obedece todo lo que el Señor había ordenado que hicieran bajo la autoridad de Josué, y en lugar de expulsar a todos los cananeos, toleraron al enemigo, vivieron con ellos y se convirtió como si fuera el aguijón en su costado. Tampoco fueron fuertes ni valientes, sucedió todo lo contrario. Aunque es algo contrario, vemos cómo el tema es el mismo. Si eres obediente al Señor, el Señor va a estar contigo, el Señor va a ayudarte a alcanzar la meta que te propones en el nombre de Él. Pero si eres desobediente, te va a ocurrir todo lo contrario. Aquí vemos cómo esto está funcionando. Ahora, ¿qué pasa con versículos similares en otras partes del Antiguo o el Nuevo Testamento? Estos pasajes alternos nos ayudan a ver cómo el pasaje de Josué capítulo 1 es similar a otros. La correlación nos ayuda para encontrar estos temas en otros lados. Cuando comparamos un versículo aquí y un versículo allá sobre el mismo tema de ser esforzados y ser valientes, logramos entender el significado total de esto. Cuando hacemos una correlación, reafirmamos el significado que tenemos de algunas palabras claves, lo que nos lleva a ponerlas en práctica. ¿Por qué? Porque logramos sacar la idea principal de lo que significa el texto, ¿verdad? Lo que significa la idea temporal, y esa es la que podemos traer y aplicar en nuestras vidas. Vamos a ver un ejemplo cuando citamos el pasaje de aquí de Josué, capítulo 1, versículos 1 al 9. Aquí es donde cruzamos el abismo que hay entre el mundo de la Biblia y el mundo actual. Ustedes se acordarán de esta ilustración que les puse en alguna ocasión del mundo de la Biblia, que es representada por una montaña, ¿verdad? Que es cruzada por un puente, un abismo que es cruzado por un puente hasta llegar al mundo actual. Ese es el concepto de poder interpretar un pasaje adecuadamente, porque tenemos que irnos al mundo de la Biblia, a observar qué dice el texto, a entender específicamente qué es lo que Dios trata de hacer, las circunstancias, quién habla, a quién le habla, cuáles son las situaciones. Luego tenemos que pasar por una serie de aspectos para entender la historia, la cultura, lo que es la figura del lenguaje que se utiliza, el idioma, para entender cuál es el principio eterno o atemporal, que es el que va a ser real siempre, y al último poder aplicarlo a la vida de nosotros. Por ejemplo, en estos pasajes tenemos que darnos cuenta, en Josué 1, del 1 al 9, el paso de la aplicación nos motiva a apropiarnos de algunas verdades que fueron dichas a Josué, que pueden ser verdades atemporales, es decir, no fueron exclusivas para Josué o para el pueblo, sino son también cosas que nosotros podemos apropiarnos de ellas, como son algunas de las que vamos a ver ahorita. Lo primero que hay que hacer es preguntarme, ¿hay algo en las palabras de este texto que me hablan a mí directamente? La mayoría de nosotros probablemente se ha sentido débil en alguna vez. Se ha sentido temeroso o tímido o intimidado, mejor dicho, de alguna otra manera inadecuado para algunas tareas.
Tal vez usted haya recibido la llamada del médico esta semana donde le dijo, ¿sabes qué? Tienes que venir a hacerte nuevos análisis porque no me gustaron los resultados anteriores. Y usted se llena de temor, ¿cierto? O quizá le han dado un puesto de mucha responsabilidad que usted no estaba listo y dice usted, ¿será que no puedo con esto? O quizá el Señor lo ha llamado al campo misionero y usted no está listo porque ¿cómo el Señor va a proveer? Cualquiera de estas cosas uno tiene que apropiarse de las palabras que Dios le dijo a Josué, donde le dijo, sé esforzado y valiente, no temas, yo estoy contigo, yo estaré proveyendo por cada una de las circunstancias. Josué probablemente experimentó momentos en los cuales se sintió así, débil, incapaz, asustado. Tal vez llegó a considerar la posibilidad de renunciar. No, yo no puedo con la conquista yo solo. Yo no soy Moisés, pero Dios conocía exactamente que esto iba a ocurrir. Por eso fue que Él vino a animarle con estas palabras. Le dijo, Josué, sé fuerte, sé valiente. No una, ni dos, ni tres, sino 4 veces tuvo que decirle esto. Estas exhortaciones, junto con las palabras de ánimo, la promesa, el poder y la presencia de Dios, fueron suficientes para Josué y deben ser suficientes para usted y para mí ante cada circunstancia que estemos enfrentando, que nos cause temor, que nos cause debilidad o que nos cause a nosotros ser incapaces de poder lograrlo. Solos no, hermanos, pero con Dios todo es posible. La segunda pregunta que debo hacerme es, ¿hay algún principio personal que pueda extraer de este pasaje? En Josué 1:9 encuentro algunos principios y ahí le va. Principio número 1. Cuando un hombre de Dios muere, nada de Dios muere. No soy original, se lo copié a A.W. Tozer, pero me gustó. Cuando un hombre de Dios muere, nada de Dios muere. Los líderes no son siempre y para siempre, hermanos, los mismos. Ni siquiera los líderes tan piadosos como Moisés. En todo ministerio llega el momento en que Dios hace el llamado a un nuevo comienzo, con una nueva generación y un nuevo liderazgo. Usted a lo mejor podrá sentirse incómodo de escuchar que el pastor de esta congregación ha dicho que ya se va. Y usted dice, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Saben qué? Déjenme decirles algo. Y qué mejor que venga de mí que de nadie más, por lo que dice este pasaje. Usted no tiene por qué sentir temor. Cuando un hombre de Dios se va, nada de Dios se va de este lugar. Y nosotros tenemos que aprender a seguir a Dios, no a los hombres. Porque es importante que entendamos, hermanos, que Dios no ha preparado una cosa para alguien, sino ha preparado lo mismo para otros. Así que Dios tiene cuidado y control de esta congregación porque es su iglesia, no la iglesia de Carlos Azueta ni de Chuck Swindoll, es la iglesia del Señor. Por lo tanto, vamos confiados. Así como Josué recibió estas palabras de Dios y se sintió confiado, así nosotros vamos a utilizar las palabras que le dio Dios a Josué para sentirnos confiados. Porque cuando un líder de Dios muere, nada de Dios muere. Aquí nadie ha muerto, pero usted sabe a lo que me estoy refiriendo. Dios entierra a sus obreros, pero su obra sigue avanzando. Moisés había muerto, pero el propósito de Dios seguía vivo. Y Josué tenía que asumir el liderazgo y llevar a cabo estos propósitos. ¿Sabe qué? Quizás sea tiempo de que usted asuma el liderazgo. ¿Sí? No solamente la persona que tiene un nombramiento aquí en el púlpito. Usted tiene una responsabilidad ante el Señor. A lo mejor todo este movimiento va a proporcionar de que la iglesia se ponga de pie y comience a actuar en lugar de estar sentado con los brazos cruzados ahí. A lo mejor este es un buen momento para un nuevo comienzo. Entonces aprovechemos lo que Dios está haciendo aquí. Principio número 2. Las victorias espirituales son para aquellos que han practicado las disciplinas espirituales. Algunas personas piensan que con darle un puesto a alguien ya están haciendo a esa persona un líder. No. Miren, Josué ya tenía muchos años siendo ayudante de Moisés. Cuando fue llamado originalmente, miren, Josué murió a los 110 años. Más o menos como a los 85 fue cuando fue llamado a servir a Moisés. O sea que tuvo buenos años siguiendo a este líder. Y aun cuando empezó en su juventud, él no era del tipo de persona arrogante que empezaba a criticar a su líder o a decir todo lo que hacía mal. No vemos en ningún aspecto, ni siquiera un indicio mínimo de que Josué estuviera criticando a Moisés. Ni antes de que muriera Moisés, ni mucho menos después de muerto. En ningún lado. Es más, el libro de Josué contiene más de 50 veces el nombre de Moisés. Señal de que sigue él recordando lo que dijo o hizo su líder antecesor. Hoy en día, cuando un pastor se va de una congregación o cuando un líder se va de alguien, hablan pestes de él. Dicen, ay, qué bueno que se fue, ya no lo queríamos ahí. En lugar de pensar que debemos construir, como Pablo lo dijo de una u otra manera, Apolo regó, Pablo sembró, Apolo regó y el crecimiento lo sigue dando el Señor.
Tenemos que construir sobre ese fundamento que está puesto. No tenemos que llegar a hacer borrón y cuenta nueva. Vamos a quitar todos esos programas porque el anterior pastor tenía... No, eso sucede en la política, pero no debe suceder en las cosas de Dios. Aquí Josué estaba construyendo en el punto desde donde Moisés había terminado. Ahí comenzó él a construir sobre ese fundamento. Y era la manera en la cual él podía estar honrando no solamente a su líder y a su maestro por tantos años, pero a la misma vez estaba tratando de buscar cuál era la dirección de Dios para él, para este pueblo. Dios nos enseña y Dios nos capacita. Él fue primeramente un siervo, después se convirtió en un ayudante. Él fue un esclavo. Él nació en Egipto. ¿Se acuerdan? Nun era uno de los esclavos ahí en Egipto. Él nació en Egipto, él vio el sufrimiento de la esclavitud y después pasó a ser ayudante de Moisés y después pasó a ser el guerrero que entró en victoria. Pero no podía ser comandante del ejército de Israel si antes no comenzaba a servir. No hay líder que no aprenda primero a ser un servidor. En las cosas de Dios no sucede así. Como dijo el Señor Jesucristo, si de verdad quieres ser grande, tienes que ser como el que sirve, como el más pequeño. Pero según Éxodo 17:14, desde ese momento el Señor le había echado el ojo a José. Le puso a prueba. Cuando enfrentaron al ejército amalecita, ganaron. Pero Dios ya estaba observando la fidelidad de Josué y eso le dio a él la garantía de que él era el próximo líder. Y Moisés lo sabía. Josué no lo sabía, pero Moisés sabía quién iba a ser su sucesor. Así es que eso de que ojalá yo pueda predicar como fulano de tal, no lo diga. Mejor usted empiece a estudiar para que cuando el Señor lo llame a predicar, usted ya esté listo. Principio número 3, la obediencia a medias conduce a la desobediencia total. A decir verdad, no existe tal cosa como obediencia a medias. Es como si una mujer dijera, me siento medio embarazada. No, ¿verdad? O está embarazada o no. La obediencia no puede ser a medias ni parcial. O usted o es obediente o es desobediente, pero no hay término medio. Usted no puede decir, bueno, yo obedezco 3, pero 2 no. No, o todo o nada. Si usted no está cumpliendo con lo que dice el libro de instrucciones de la ley de Dios, usted es un desobediente. Por lo tanto, usted tiene que ponerse a cuentas con Él y debe ser fuerte y valiente y tener cuidado de no irse ni a la izquierda ni a la derecha, no desviarse de esas cosas, sino ser fiel en lo que Dios le pone. Y nos lleva al último principio. La desviación resulta en devastación. Dios le dijo a Josué, al recordarle que no iba a desviarse de sus instrucciones, síguelas al pie de la letra. No te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha. Entonces te va a ir bien en todo lo que tú hagas. Finalmente, déjenme agregar una pregunta más. ¿Hay alguna decisión que yo debo tomar con respecto a lo que estudié esta mañana de Josué 1, 8 al 9? Bueno, la primera decisión puede ser, necesito convertir mis temores y ansiedades en confianza en Dios. Necesito aprender a convertir mis temores y ansiedades en una confianza en Dios. Debo de preocuparme menos y orar más. Debo de estar menos ansioso y estar más confiado en que Dios es soberano. Ahora, la promesa del Señor, óigalo muy bien, no son almohadas para que me duerma en ellas. Las promesas del Señor son espuelas para poder apresurarme al galope y de cumplir con las cosas que Dios me determina. Recuérdelo muy bien, las promesas del Señor no es para sentarnos en nuestros laureles. Al cabo ya soy salvo. No, pon a trabajar tu salvación con temor y temblor, porque los días son malos. Porque ya eres salvo, precisamente por eso debes manifestar tu salvación a través de las obras que Dios te pide que hagas. No te quedes sentado, como dicen muchos de denominaciones más conservadoras. Ya soy salvo una vez y para siempre. Nada de eso. Usted es salvo, entonces demuestre que es salvo. Es lo que tiene que hacer. Por eso somos muy criticados aquellos que aseguramos que la salvación no se pierde, porque nos ven tirados ahí haciendo cosas y pecando. Como somos salvos, Dios ya nos perdonó. Momento. Eso es evidencia de que todavía usted no es salvo. ¿Qué debe hacer entonces para recordarlo? Como dice Isaías capítulo 49, ¿puede una madre olvidar a un niño de pecho? ¿Puede no sentir amor por el niño que dio a luz? Aún si así fuera posible, dice Dios, yo nunca me olvidaré de ti. La segunda decisión a lo mejor este día es, tengo que conocer el verdadero éxito a los ojos de Dios. Mi vida debe estar centrada en Cristo. Para tener éxito, siga los consejos de Dios, no los del mundo, hermano. Es posible que no sea exitoso según los criterios del mundo, pero llegue a ser exitoso delante de los ojos de Dios. ¿De qué le sirve ganar el mundo y perder su alma?
Pedro nos recuerda esta gran verdad en 2 de Pedro 3:9. La realidad es esta. No es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Este gran recordatorio es el deseo de Dios para ustedes. Saber que Dios quiere que ustedes se salven. Necesita confiar en Dios, hermano. Necesita poner su confianza plenamente en Él.